Despierta, mamá. Eres una total desactualizada. Las palabras de Valeria, su hija de 25 años, resonaron en la cabeza de Laura como un eco ensordecedor. Ese comentario, lanzado en medio de una cena familiar, no solo había sido hiriente, sino que había abierto una herida profunda. En ese momento, entre las risas y los brindis, Laura sintió un frío intenso recorrerle la espalda. ¿Desactualizada? ¿Era eso lo que había llegado a ser? Cuando terminó la cena, sus manos temblaban. A solas en su habitación, se dejó caer sobre la cama con el corazón latiendo con fuerza. Siempre había sido la madre que sacrificó sus sueños por la familia. Los años se habían deslizado entre sus dedos y con ellos su identidad. Ahora, ¿qué le quedaba? Una sombra de sí misma, atrapada en rutinas y obligaciones, sin el valor para atreverse a soñar de nuevo. Fue en medio de esa crisis que tomó una decisión inesperada: comprarse un yate. Un lujo absoluto, pero también un símbolo de liberación. Dentro de ella, un ardor de emoción se encendió al imaginar cómo sería zarpar hacia el horizonte, lejos de las críticas y los recuerdos que la atormentaban. Así fue como, tras unas semanas de una frenética búsqueda, Laura se encontró frente a una hermosa embarcación, pintada de blanco con detalles en azul, que parecía lista para llevarla a la aventura que tanto anhelaba. Zarpó una mañana soleada hacia el Mediterráneo. El mar brillaba como un manto de cristal, y mientras las olas acariciaban el casco del yate, Laura sintió que por primera vez respiraba con libertad. Sin embargo, aquella travesía no fue solo una escapada. Se convirtió en un viaje hacia la autoexploración. Donde el agua se oscurecía, sus pensamientos la perseguían. En cada puerto que visitaba, en cada isla a la que llegaba, los recuerdos la saludaban como fantasmas sedientos de... Un día, mientras dibujaba, él le dijo: «La vida es como un lienzo. Siempre puedes pintarla de nuevo». Las palabras lo golpearon. ¿Qué sueños había dejado atrás? Mientras exploraban la isla, Laura se encontró entre viejos relatos familiares que hacían eco en su mente. En el camarote del yate halló un diario antiguo. La caligrafía ya era borrosa, pero las palabras presionaban como un peso en su pecho. Historias de amor y desamor, de sacrificios y traiciones. La llevaron a cuestionar no solo su relación con su hija, sino todas sus decisiones a lo largo de esos años. ¿Podía encontrar a Valeria en medio de su desierto emocional? ¿Había perdido la conexión con ella? La combinación de la brisa del mar y los ecos del pasado la llenaban de una melancolía profunda, pero también de un destello de esperanza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo la historia. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Laura se sentó en el camarote del yate con el diario antiguo en sus manos. Las páginas amarillentas estaban llenas de historias que le hablaban de amores perdidos y sueños traicionados. Su corazón se agitó al leer la angustia en cada palabra. Pero en medio de todo ese peso, había un destello de luz. La idea de redescubrirse brillaba con fuerza. ¿Qué estás haciendo, Laura?, se preguntó a sí misma, cuando de repente
sintió una sacudida violenta que sacudió el yate. Con un sobresalto, miró por la ventana. El mar oscuro se había tornado agitado, como si el cielo anunciara una tormenta inminente. Su pulso se aceleró. ¿Estaba lista para enfrentar el mundo afuera? Mientras tanto, el eco de sus pensamientos fue interrumpido por un grito desgarrador que provenía de la cubierta. Laura salió corriendo, el corazón en la garganta. Al llegar, vio a Marco señalado con terror y a su lado un hombre que parecía escupir furia. El desconocido, con el rostro marcando rabia, gritaba palabras que Laura no alcanzaba a comprender. Luego, lo que parecía una simple discusión se tornó en una pelea. Golpes, gritos, el aire se volvió denso. ¡Suéltalo! Laura se lanzó hacia ellos, intentando separar a Marco del extraño, pero la mirada furiosa del hombre se posó en ella. «Eres la madre de esa maldita», dijo, y las palabras la golpearon como una ola. «¿Qué? ¿De qué hablas?» Su voz sonó pequeña, ahogada por el caos. Marco, que ya había sido empujado al suelo, se levantó tambaleándose, su mirada llena de miedo. «Laura, él es», intentó decir, mientras era empujado de nuevo. «No, dime quién es». «¿Por qué habla de mí?» La confusión le envolvía. Era como si cada recuerdo que había traído con ella fuera destrozado en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces el hombre sacó algo del bolsillo. Una foto. Laura retorció el rostro al verla. Era Valeria, su hija, sonriendo en una playa. Pero no estaba sola. Junto a ella era Marco. La imagen se le hizo un nudo en el estómago. Un eco de tiempos felices que contrastaba con la tragedia del momento. «¿Eres tú el que ha estado con Valeria?», gritó, sintiendo como el miedo se apoderaba de su voz. El desconocido, viendo el impacto en su rostro, sonrió, un gesto lleno de desdén. «No es solo eso, mamá. Ella está en peligro por tu culpa, por tu estúpido viaje». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Tú no sabes nada», dijo Marco, alzando la voz en un intento de defenderla. Pero el hombre lo empujó contra el barandal. «¿Crees que te va a salvar? Ella no necesita a nadie. Ya es grande, Laura. No te engañes». Las palabras calaron hondo. Su corazón se retorció en un dolor insoportable. ¿Qué había hecho? ¿Qué le había descubierto a su hija que no pudo soportar? Y mientras el viento aullaba y las olas golpeaban el yate, Laura sintió que todo se desmoronaba. Momentos antes estaba sintiendo el aroma de libertad, y ahora, atrapada en el ciclo de lo que una vez le dolió, se dio cuenta de que su decisión de escapar había desencadenado algo oscuro. «No, no te lo lleves. ¿Qué le has hecho a Valeria?», gritó, la preocupación llenando su pecho. Pero el hombre solo sonrió, un gesto que prometía más dolor y revelaciones desgarradoras. La tormenta en el mar palideció ante la que rugía en su corazón. ¿Qué haría ahora? ¿Quién era realmente Marco y cómo estaba vinculado a su hija? La incertidumbre la envolvió como una sombra. Laura sintió que el aire se le escapaba al ver la foto de Valeria junto a Marco. Era un shock. ¿Cuánto tiempo había estado oculta esta verdad? La ira y la confusión se mezclaron en su pecho como un torbellino. «No, ¿qué significa esto?», gritó, el sonido de su voz ahogándose por el ruido del mar agitado. El hombre extraño dio un paso hacia ella, sus ojos ardiendo. «Valeria ha estado buscando salir de tu sombra, Laura, todo este tiempo. Creía que te conocía. Pero ya no. Este viaje es solo otra manera de escapar». «¿Escapar? Esto es mi libertad», gritó, pero sus palabras sonaron vacías. La tormenta en el mar era solo un eco de la que rugía dentro de ella. Marco, aún aturdido, trató de acercarse.
Esto no es lo que parece, Laura. No puedo explicarlo ahora, pero Valeria me necesita. Verás que corazones temblorosos y ojos ansiosos llenaron el espacio. El hombre lo interrumpió. Ella ha cambiado y no es la única. Y tú, con tu egoísmo, la has empujado a esto. De repente, un estruendo sacudió el yate. El sonido de madera crujiendo llenó el aire. Laura vio cómo una ola gigantesca se acercaba con furia. ¡Agárrense!, gritó, pero ya era demasiado tarde. La ola chocó contra el yate, sacudiendo la embarcación con una violencia que hizo que todos perdieran el equilibrio. El hombre en su furia se lanzó contra Marco en el caos. «Es tu culpa. Has arruinado la vida de Valeria». Mientras todos luchaban por mantenerse en pie, el destello de un cuchillo brilló en la mano del desconocido. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «¡Detente!», gritó mientras se lanzaba entre ellos. Pero el hombre la ignoró, lanzándose hacia Marco con la ira cegándolo. En un instante, todo se tornó borroso. Laura vio el cuchillo alcanzar a Marco, un destello plateado que cortó el aire entre ellos. Un grito desgarrador salió de sus labios cuando el acero se hundió en su costado. Marco se tambaleó hacia atrás, los ojos llenos de incredulidad y dolor. «¡Laura!», susurró, mientras se deslizaba por la cubierta, dejando un rastro de sangre en el yate. La escena se volvió un caos. Las olas golpeaban, el hombre gritaba, y Laura estaba paralizada, su corazón latiendo con fuerza. «¡No!». El tiempo se detuvo. Laura sintió que el mundo se desmoronaba. El cutis de Marco era pálido, su expresión de terror. La conexión que había sentido con él, el destello de la libertad, se desvanecía en la tragedia. «¡Ayuda, por favor!», suplicó, pero las palabras se perdieron en la tormenta. Laura se arrodilló junto a Marco, su mente en un torbellino de caos y miedo. Sus manos temblorosas buscaron contener la herida, pero había demasiado dolor. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenía que acabar así? La vida parecía querer aplastarla. Y la realidad se tornaba más oscura. En un último vistazo, vio al hombre sonriendo, su risa resonando como un eco burlón en medio de la tormenta. «Esto es solo el principio, Laura. Valeria no es la única que necesita redimirse». Y con esas palabras, se desvaneció entre la oscuridad, dejando a Laura con su miedo, el dolor de Marco y una tormenta desatada en su interior. La tragedia estaba apenas comenzando. ¿Podría salvar a Marco? ¿Qué otras verdades ocultas había en el silencio de su viaje hacia la libertad? Mientras el yate se balanceaba al borde del abismo, Laura sabía que ya nada sería igual. La vida que había conocido se desmoronaba, y la pregunta era, ¿quién era realmente ella en medio de todo este caos? Laura, de rodillas, tomó la mano de Marco. El calor de su piel palpitaba débilmente. «No, no, no, por favor», susurró, mientras su corazón latía con desesperación. La sangre manaba sin control, tiñendo la cubierta de un rojo intenso, como si el mar mismo se desbordara en un cruel juego de ironía. Ella sentía el mundo girar a su alrededor. El aire se tornaba espeso y su aliento se cortaba. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó, la angustia desgarrando su voz. Pero en ese momento estaba atrapada en su propio infierno. Marco la miraba a los ojos, sus párpados pesados, como si el mismo océano estuviera tratando de abrazarlo en su fría y oscura profundidad. Un golpe en el suelo interrumpió su conexión. El hombre que había desatado el caos giró y con un grito lleno de rabia se lanzó hacia ellos. Laura miró hacia arriba justo a tiempo para ver cómo una ola enorme se arremolinaba al borde de la embarcación. Se abalanza sobre ellos. La amenaza de un desastre inminente se palpaba en el aire. «¡Suéltame!», aulló Laura, irando de Marco,
mientras el hombre se acercaba, decidido a acabar con su desesperación. Pero cuando Laura forcejeaba con todas sus fuerzas, aquel extraño de repente retrocedió. Un destello cruzó su rostro. Inesperadamente, Marco se rió. Con una sonrisa debilitada, apretó la mano de Laura. «No», dijo con dificultad, «no puedo». Su mirada tuvo un brillo que la deslizó hacia otra realidad. ¿Qué? El pánico se instaló en su pecho. Las palabras de Marco resonaban con un eco extraño, como si ella ya lo supiera. Pero antes de que pudiera procesar esa verdad, un grito cortante llenó el aire. Alguien había gritado su nombre. «¡Laura! ¡Mamá!». Era Valeria. Era su voz. Laura giró la cabeza llena de confusión. Allí, en la distancia, entre el vaivén del mar, estaba ella, Valeria, la hija que había cruzado océanos en su mente. Ahora se encontraba en la orilla de la isla, corriendo hacia su yate. «¡Valeria!», Laura gritó, pero el sonido le salió entrecortado, como si el mar lo absorbiera todo. La joven parecía perdida entre las sombras que la rodeaban. Aceleró el movimiento, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacía allí? Mientras su madre la llamaba, el hombre que había apuñalado a Marco pareció completamente desorientado. «¡Ah! ¿Qué más quieres? No hay nada aquí para ti», rugió, mirando a Valeria como si estuviera viendo un fantasma. «¡Suéltalo! ¡Escucha!», Valeria gritó, sus ojos fijos en Marco. «¡Váyate! ¡Así no vas a ayudar a nadie!». En ese instante, Laura sintió que varias realidades colisionaban. La sangre que emanaba de Marco y la llegada de Valeria. Un hilo invisible unía sus destinos, y con cada palabra, la tensión crecía. De repente, la tormenta ya no era solo en el mar. Aquello se convertía en un huracán. El desconocido se paralizó, mirando a la joven. En lo más profundo de los ojos del hombre surgió una chispa de reconocimiento. «¿Tú eres...?» Pero antes de que pudiera terminar, la ola monumental pareció cobrar vida, elevándose en un clamor de furia. Laura sintió que la pesadilla que había estado viviendo ahora era un eco de algo mucho más siniestro. Era como si todo lo que había estado buscando se presentara bajo la sombra de su hija. Otro grito desgarrador atravesó el aire cuando el mar tomó venganza, golpeando con furia el yate. Laura, atrapada entre el dolor de Marco y la angustia de Valeria, comprendió en un fogonazo de claridad un secreto devastador. «¡Eres tú la que está detrás de todo esto!», exclamó, mirando horrorizada a Valeria. «Tú sabías que él vendría». Las palabras fueron un balde de agua fría. El silencio profundo que siguió se sintió como un peso insostenible. La verdad se sentía como una tormenta en su pecho. ¿Qué más estaba ocultando su hija? ¿Qué la había llevado a este caos? Valeria se quedó quieta, los ojos llenos de lágrimas. «No era así, mamá. Yo quise protegerte». «¿Y a qué costo?», gritó Laura, sintiendo que el mareo la sobrepasaba. «¿Qué te he fallado?». Y mientras la tempestad reinaba a su alrededor, el tiempo pareció detenerse. La última ola se cernía, lista para engullirlo todo. La verdad, en toda su desnudez, amenazaba con desatar un vendaval aún más devastador. En medio del caos, Laura se dio cuenta de que el viaje hacia su libertad podría ser solo un reflejo de las profundidades de las relaciones que había dado por sentadas. ¿Valeria era la respuesta o la causa de su dolor? El horizonte se oscurecía aún más, y ahora más que nunca, la pregunta que la atormentaba era: ¿qué secretos estaban a punto de salir a flote? La ola ensordecedora chocó contra el yate, empujando a Laura hacia adelante mientras se aferraba a Marco. El momento se desató en una espiral de caos. Pero todo cambió de repente cuando la voz de Valeria cortó el aire. «¡Mamá, no!
gritaron sus labios, pero Laura apenas podía oírla. Los gritos y los estallidos de agua la rodeaban como un torbellino. «¡Marco!», se preguntó si le quedaba tiempo para salvarlo. Pero entonces una sombra detrás de Valeria cambió todo. Un hombre emergió del mar, sus brazos extendidos, como si estuviera saliendo de una pesadilla. Laura sintió que su estómago se hundía. Era Roberto, su exmarido, el padre de Valeria, el mismo del que había decidido huir hacía años, el hombre que había dejado atrás por su deseo de encontrar libertad, el hombre con el que había compartido sueños rotos. «¿Roberto?», murmuró, los ojos abiertos como platos. No podía ser. Él se acercaba rápidamente a Valeria, su rostro una mueca de ira y desesperación mutua. «¡Aléjate de ella!». La voz de Laura, aunque llena de pánico, resonó con una autoridad que la sorprendió. Pero Roberto no la escuchó. En su mirada había algo más que determinación. Había un rencor acumulado que parecía estar listo para estallar. «Este viaje ha sido un error. Laura, nunca debiste dejarme. Ella no debería estar aquí contigo», dijo, sus palabras cargadas de resentimiento. Valeria lo miraba con el miedo en sus ojos. «Papá», aquella declaración, un eco de un pasado que había intentado enterrar, resonó dentro de Laura. «No tienes ningún derecho a venir aquí y causar más dolor», gritó. La turbulencia del mar parecía ser un reflejo del mar agitado de sus emociones. Marco, aún tendido en la cubierta, luchaba por mantenerse consciente. «Laura», dijo con un hilo de voz, pero el ruido lo ahogaba. Ella se agachó junto a él, el mundo girando a su alrededor. «¿Estás bien?». Su mano temblorosa buscó la suya, pero en ese momento todo se volvió irreal. «Valeria, ven aquí», gritó Roberto, ignorando su súplica. Caminaba con pasos firmes, decidido a arrastrar a su hija lejos de Laura. Valeria, sudando, sus ojos se enfrentaron a su padre, pero se sintió atrapada entre dos mundos. «No, no te acerques», bramó Laura, sintiendo una ola de pura rabia. Pero el tiempo se volvió borroso, como si el mundo estuviera desdibujándose. De repente el yate se inclinó hacia un lado y Laura no pudo hacer más que observar cómo Valeria era empujada hacia la oscuridad del agua. «¡Valeria!». Ella vio a su hija caer, el agua engulléndola como si el mar mismo hubiera decidido separarlas. Pero no había tiempo para llorar. Laura miró a Marco, cuyo rostro apenas era visible entre el caos. «No lo dejaré», gritó, y sin pensarlo se lanzó al agua, buscando a su hija, el océano frío abrazando su cuerpo. La presión la envolvía, el agua salada entraba en su boca. Aún así, nadó con la fuerza de 1000 tormentas. «¡Valeria!». La voz de Laura era un eco desesperado entre los azules y verdes del mar, pero el silencio fue su respuesta. Las burbujas subían y el frío como cuchillos la envolvía. Finalmente, cuando Laura emergió a la superficie, su corazón se detuvo. Entre las olas vio un destello, algo flotando en el agua. «¡Valeria!». Gritó nuevamente, nadando hacia lo que parecía ser el sombrero de su hija. Pero al alcanzarlo, sintió que su mundo se desmoronaba. No era un sombrero. Era un objeto más pequeño y desgastado. Una muñequera. Su muñequera. Había sido un regalo que le hizo a Valeria cuando era niña. Una promesa de que siempre estarían juntas. El peso de la revelación la abrumó. De repente, el tiempo pareció detenerse. La verdad la golpeó con fuerza. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Valeria había caído al agua porque quería escapar de algo más profundo? ¿Tal vez de la sombra de su padre? Pero, ¿y si ese deseo de libertad también había sido un eco de su propia lucha? Y mientras el océano luchaba en su furia, ella se sintió más perdida que nunca. «Valeria», murmuró, la angustia desgarrando su pecho.
La imagen de su hija atrapada se repetía una y otra vez, pero el sonido de la tormenta fue reemplazado por una voz familiar que provenía de las profundidades. ¿Creías que podrías dejarlo todo atrás, Laura? Era Roberte, su voz flotando como un espectro. El pasado siempre regresa. Aquel giro la dejó helada. ¿Y si la verdad sobre Valeria y su viaje era más oscura de lo que nunca había imaginado? La pregunta aún resonaba en su mente mientras se hundía nuevamente en el agua, luchando contra la tormenta, buscando la respuesta a lo inexplicable. ¿Podría realmente desear la libertad sin enfrentar el profundo dolor que había dejado atrás? La muñequera que Laura sostenía entre sus manos se sentía fría y vacía. El agua seguía golpeando su cuerpo, pero la angustia la impelía a nadar más profundo. «¡Valeria!», gritó nuevamente, su voz ahogada por el ruido del océano. La imagen de su hija, risueña y llena de vida, se repetía en sus pensamientos. La marea la arrastraba, pero Laura no podía rendirse. De repente, una mano se aferró a su brazo. Laura se giró, esperanzada, pero el horror invadió su corazón. Era Roberto. «¿Qué haces aquí?», preguntó, asustada. Su expresión denotaba una mezcla de furia y desesperación. «Valeria está en peligro. Necesitamos encontrarla». «¿Yo? ¿Quién se supone que eres para decirme eso?». Roberto no parecía interesado en su rabia. «No entiendo cómo llegamos a esto. Todo era más simple antes, Laura. Pero ahora nuestras decisiones han arrastrado a Valeria a un abismo». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. «Esto no es mi culpa. Ella quería vivir lejos de ti, lejos de esas sombras». «¿Y qué te hace pensar que tú eres la solución? Mi hija no sabe lo que quiere». Las palabras eran dagas. Laura sintió que su pecho se oprimía. Mientras tanto, la presión del agua la rodeaba y el sol se escondía entre las nubes. Justo cuando pensaba que todo se había perdido, un destello en el fondo del mar la detuvo. «¡Marco!», gritó en su mente, pero el tiempo se desdibujaba. Justo entonces, una corriente poderosa la lanzó hacia el lado. Laura sintió que se caía. Marcando una línea entre la vida y la muerte, la fuerza del agua la envolvió, y en ese instante lo vio. Una figura detrás de Roberto emergió del agua, su rostro familiar, pero distorsionado por el dolor y la furia. Era Marco, flotando, sus ojos abiertos, mirándola con un miedo intacto. «¡No!», gritó Laura, pero el tiempo pareció estancarse nuevamente. Marco se hundía. La desesperación se apoderó de ella y de un movimiento rápido se lanzó hacia él. «¡Agárrate!». Ella sentía como el agua la arrastraba, pero el instinto de salvarlo fue más fuerte. Con su mano encontró la de él. «¡No te sueltes, por favor!». Aquel contacto hizo que su corazón se acelerara. Mientras la arrastraba, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero hubo un giro inesperado. Un grito ensordecedor llenó el aire. Valeria emergió de las olas con un aliento tembloroso. «¡Mamá! ¡Roberto! ¡Estoy aquí!». El grito de Valeria rompió la carga de tensión en el aire, pero la figura de Roberto cambió de rostro. «Valeria, ven aquí», grita su padre, extendiendo la mano. «No», pensó Laura, la desesperación la invadía. «No te acerques a ella». Pero en un parpadeo, Valeria se lanzó al agua. «¡No, Valeria!», gritó, pero ya era demasiado tarde. La hija de Laura nadaba hacia su padre, como si todo hubiera sido un juego. Roberto sonrió, pero había algo en sus ojos que chillaba peligro. El mar se volvía oscuro. De repente, un estallido de luz iluminó el entorno. Se trataba de un helicóptero sobrevolando en la distancia. «Valeria, vuelve, no puedes confiar en él».
gritaba Laura. Su voz era un claro grito de pánico, pero cada palabra se hundía en el ruido del mar. Todo parecía congelarse y entonces algo le hizo ¡bang! La explosión sorprendió. Sus manos, aún aferradas a él, se llenaron de un terror absoluto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Su mente hacía malabares con el horror. Y justo ahí, un secreto devastador surgió a la superficie. Roberto apuntó hacia el helicóptero y sonrió. Ya no hay vuelta atrás, Laura. Valeria necesita conocer la verdad, y esta vez nadie podrá salvarte. El tiempo se detuvo. La verdad que había buscado tanto quedó colgando en el aire, y el miedo se transformó en indecoroso. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo se había entrelazado todo en un caos tan aterrador? La angustia creció y Laura, con su corazón en llamas, supo que algo horrible estaba por revelarse. Todo había cambiado en un instante. Mientras las olas parecían querer tragarlos, la única pregunta que resonaba en su cabeza era ¿quién estaba realmente en peligro ahora? La muñequera se sentía pesada en su mano, como una bola de acero. El mar rugía con furia, empujando a Laura de vuelta a la realidad y a un caos indescriptible. Entonces, en medio del horror, su mirada se cruzó con la de Valeria, quien se acercaba a su padre. El tiempo pareció congelarse. ¿Qué estaba pasando? El ángulo de la luz se ajustó y el mar no era el único que estaba en agitación. ¡Valeria, no!, gritó Laura, pero su voz se ahogaba entre las olas. Las palabras no podían atravesar la tormenta que se estaba desatando en sus corazones. Después de todo lo que habían vivido, su hija iba a regresar con aquel hombre que había sido culpable de tanto dolor. No obstante, un repentino estruendo resonó por encima del estruendo de las olas. Laura siguió la dirección del sonido y su corazón dio un vuelco. Una granosa línea de humo negro se alzaba por encima del horizonte. Todo se volvió un caos. La figura del helicóptero se dibujó con claridad. Su sombra pasaba sobre las olas. Era un espectáculo aterrador. Aceleró aún más el pánico acumulado en su pecho. «¡Es un barco de la Guardia Costera!», gritó Roberto, su rostro distorsionado por la rabia. Se acabó la fiesta. Esa frase resonó como un eco inquietante en la mente de Laura. Justo en ese instante, el helicóptero comenzó a descender, girando hacia la isla. Los vientos lo arrastraban hacia el agua. «¡Mamá, ayúdame!». Valeria extendió una queja desgarradora hacia Laura, sus ojos aterrorizados. Sin pensarlo, Laura se lanzó hacia su hija, pero antes de que pudiera alcanzarla, la turbulencia del helicóptero hizo temblar a todos. Una ráfaga de viento la empujó, y como si el universo entero se agitara, el mar comenzó a cobrar vida. Una ola gigantesca se elevó, preparada para tragárselos a todos. «¡Suéltate, Valeria!», gritó Laura, mientras trataba de mantener el equilibrio. «Mamá, no puedo». Y en ese preciso momento, un grito desgarrador rompió la escena. Laura. Era Marco. Su cuerpo estaba enredado con Roberto, dando vueltas. «¡Marco, aguanta!», gritó, mientras se sumía en la desesperación. Los hombres forcejeaban, pero la mirada de Marco se encontró con la de Laura. «Tengo que», dijo con esfuerzo, antes de que un golpe lo desviara hacia el lado. Todo su ser se estremecía al sentir que el mundo se desmoronaba. El sonido de una explosión resonó, y un destello de luz brilla justo detrás de Valeria. Todos miraron atónitos. Era como si el tiempo hubiese dado un vuelco. La Guardia Costera se estaba abalanzando, y en un abrir y cerrar de ojos se desató un torbellino de caos. Una ráfaga de energía envolvió el yate,
Y antes de que Laura pudiera entender lo que sucedía, una serie de luces atravesó las nubes. Un bombardeo de datos resonó en el aire. «¡Los han encontrado!», alguien gritó. Las palabras sonaron distantes, como una burla cruel a sus oídos. Pero cuando todos giraron la mirada hacia el cielo, Laura sintió que las piernas se le debilitaban. «¡Detente!», gritó. Pero había perdido el control. Roberto se erguía, con un brillo extraño en su mirada, mirando a su hija, luego a Laura, como si todo lo que había suscitado ahora estuviera próximo a ser revelado. Entonces el mundo se interrumpió. Una onda expansiva sacudió el mar, levantando a todos en el aire. «¡Nos hundemos!». Valeria se aferró a su madre, con los ojos desorbitados, mientras el yate se movía violentamente. Pero lo más inesperado llegó con el acercamiento del helicóptero. Desde su traspaleta, una figura descendió y el corazón de Laura se detuvo. Era una mujer, con una impresionante mirada, y cuando se acercó más, el aire se volvió denso. «¿Laura?». La voz resonó en el aire como un eco de su pasado. Era Ana, su mejor amiga de la adolescencia, después de tantos años. No puede ser. El mundo y las relaciones se tambalearon bajo sus pies. «¿Qué haces aquí?», gritó, y estaba claramente fuera de sí. «Estoy aquí para terminar lo que comenzamos. Valeria necesita saber». Y en eso, un eco de almas perdidas se desató. Todas las verdades ocultas que se creían enterradas comenzaron a fluir. Laura sintió que el aire se le escapaba. La mirada de Ana era un faro en medio del caos, pero detrás de ella el infierno se desataba. «¿Qué quieres decir con que Valeria necesita saber?», preguntó Laura, sus manos temblando de miedo. Era como una sala de espejos. Cada respuesta se reflejaba en la angustia. La tormenta había comenzado, pero el verdadero secreto estaba por salir. Antes de que todo pudiera estallar, la pregunta resonó en el aire. ¿Qué terrible verdad iba a ser revelada? Y así, mientras el océano amenazaba con engullirlos todo, la revelación de Ana se alzó como un monstruo en la sombra. La vida de Laura nunca volvería a ser la misma. La verdad, al fin, estaba en el horizonte, y la única pregunta que retumbaba en su mente era: ¿podría manejar lo que estaba por venir? La revelación de Ana colisionó en el aire como un trueno. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué quieres decir con que Valeria necesita saber? Su voz era un hilo de desesperación. Pero el zumbido del helicóptero y el rugido del mar continuaban ahogando sus palabras. «Es algo que he estado guardando, Laura, algo que nunca debiste ignorar». Ana gritó, y sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Laura retrocediera. Todo el negro silencio se hizo eco. «Es sobre Valeria, sobre su padre». «Tienes que saber la verdad. Lo que pasó hace años». Las palabras se desvanecieron en el viento, pero el impacto ya había estallado dentro de Laura. «¿Qué has hecho?». La incredulidad ardía en su pecho. Pero no hubo tiempo para más preguntas. Todo a su alrededor parecía moverse más rápido. La tormenta se intensificaba, las olas se alzaban, y en ese instante algo cambió. Un grito desgarrador cruzó el aire. Era Valeria. «¡Mamá!». Su voz temblaba y estaba plagada de pánico. Laura giró la cabeza justo a tiempo para ver a su hija caer al agua, arrastrada por una ola gigante que la tragó al instante. «¡No!», gritó, un alarido brutal que cortó la respiración. Sin dudar se lanzó tras ella, su corazón en un puño. «¡Valeria!». El mar la abrazó en un frío mortal. Luchaba contra las olas, cada una más poderosa que la anterior, y su mente giraba como un torbellino. Pero mientras nadaba,
Sintió algo en el fondo. Una corriente se elevaría, y entonces un destello de luz brilló abajo. Era Marco. Su figura se hundía en el agua, pero su rostro era un espejo de desolación. ¡Ayúdame, Laura! Pero no solo era él, era el grito de todo su pasado, lleno de sombras y secretos, queriendo salir a la superficie. El tiempo se dilataba entre el peligro y el dolor, cuando un sonido ensordecedor atravesó el caos. Era el helicóptero, girando, descendiendo apresuradamente a su lado. Laura sintió la presión aumentarse. «Esto no puede estar pasando», se decía, y de repente una explosión iluminó el cielo, un rayo de fuego y escombros que aterrizó en el agua, lanzando una ola devastadora hacia ellos. El mundo se volvió un caos absoluto. Todo lo que conocía, cada verdad, se desmoronaba. Entre el ruido y los gritos, vio a Ana caer al agua, luego a Roberto, mientras el verdadero horror se desataba. Los ojos de Laura se abrieron como platos. Pero justo en ese instante, el agua lo cubrió todo. Las luces, los gritos y el dolor agudo de todo se desvanecieron. El silencio descendió por un segundo y luego un trueno resonó. En ese momento, una figura emergió del agua. Valeria estaba yendo hacia la superficie, pero no estaba sola. Junto a ella, una sombra oscura la alcanzó. Laura sintió que el mundo se revelaba. ¿Quién más está ahí? Con horror se dio cuenta. Era el hombre con el que Roberto había discutido. Una cara que la había estado observando desde el horizonte. Un grito helado atravesó su cuerpo, mientras comprendía que la conexión era más profunda de lo que había imaginado. «¡No puede ser!» La tormenta rugía, mientras Valeria gritaba, atrapada entre las dos figuras. El agua se hacía más gruesa y confusa, mientras Laura se sentía atrapada entre el dolor, la traición y el miedo. La verdad de su pasado, escondida tras cada elección, ahora se revelaba en medio de un caos incontrolable. «Valeria, ven aquí», gritó, pero el otro hombre la miró. Sus ojos brillaban con un peligro que Laura no pudo ignorar. Y frente a ellos, con una voz que ardía como fuego y eco, el desconocido exclamó: «Tu viaje no ha hecho más que comenzar, Laura. Este es el verdadero secreto que guardabas. Valeria es parte de esto. Y tú también». Las palabras retumbaron en su corazón, y en ese momento, con la tempestad a sus pies, Laura entendió que la lucha por la libertad no solo incluía su propia historia, sino las sombras de una vida que había intentado dejar atrás. ¿Qué significaba esto para Valeria? ¿Qué otros secretos amenazaban con salir a la luz? Mientras el caos se desataba, una pregunta quedó flotando. ¿Realmente podría salvar a su hija de lo que ella misma había desatado? La revelación del extraño, que se hacía eco en el aire como un trueno, llenó a Laura de un miedo profundo. ¿Qué quieres decir con que Valeria es parte de esto? Su voz temblaba, el pánico crecía en su pecho. La sombra que se proyectaba sobre su vida estaba a punto de caer. El hombre sonrió, un gesto helado. «Lo que nunca supiste, Laura, es que Valeria no es solo tu hija. Ella es mucho más. Está entrelazada con la historia de nuestra familia». Su voz resonó, llena de un significado que Laura apenas podía procesar. La imagen de Valeria y Marco, flotando y atrapados en ese mundo, la persiguió. «¿Qué familia? ¿Qué estás diciendo?». Laura estaba al borde de la desesperación, pero antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resquebrajó el aire. El helicóptero se acercaba demasiado, sus aspas hacían un sonido ensordecedor, y luego vino la ráfaga de viento que lanzó a
todos de sus pies como un juego cruel. ¡Valeria! ¡Agárrate!, gritó Laura. Pero Valeria ya había desaparecido debajo de las olas, llevada por las aguas. En aquel momento de caos, Marco, luchando por salir del agua, alcanzó a gritar: ¡Laura, el mar es una trampa! Sin embargo, el peso de la revelación aún pendía en el aire. No tienes idea de lo que has dejado atrás, el hombre continuó, mientras Laura trataba de mantener la calma entre el silencio e interrumpidos espíritus de la tormenta. Sintió que la tormenta se intensificaba y cada ola se volvía más furiosa. ¡Deténlo!, gritó Roberto, lanzándose hacia el desconocido. Pero todo lo que sucedía parecía estar en una película dramática. Laura se dio cuenta de que el verdadero peligro no provenía del mar, sino del hombre. Estaba revelando secretos que nunca debieron ser pronunciados. En su mente, un destello de horror se encendió. «Cierra la boca. No le dirás eso». Valeria estaba allí, nuevamente en la superficie. Laura la vio aferrarse al borde del yate. La desesperación la llevó a lanzarse, pero su cuerpo no respondía. La visión de su hija la hizo sentir una potencia que estaba más allá de las palabras. «Soy parte de este legado, mamá, y no puedo dejarte». La mirada de Valeria estaba llena de resoluciones que podría haber deseado que nunca sucedieran. Siempre ha sido así. La verdad anunciado por el hombre flotó como un eco entre ellas. Laura sintió la opresión en su pecho aumentar. «No, tú no puedes. Valeria, escúchame», gritó, pero el sonido se ahogó entre los ecos del mar. La tormenta se intensificó. Un trueno resonó furioso y la ola más grande que jamás había visto se cernía sobre el yate. «Esto es un juego y no te llevará donde esperas», volvió a decir el desconocido, mientras Valeria lo miraba, ahora sin miedo. Una cómplice en una historia que Laura no podía entender. Un giro que hacía que el estómago de Laura se contrajera. Sincronicidades de viento y agua derraparon. ¿Podía realmente ser posible? Sin tiempo para pensar, Laura se lanzó al agua. «¡Valeria!», gritó nuevamente, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero mientras se sumergía en la oscuridad, había un brillo nuevamente. Todo era visiones de su yate normal y Marco luchando para salir. Entonces sucedió. Un estallido de luz. Un círculo de calor que envolvió a todos. Laura sintió como si el oro de ese brillo penetrara su piel. Todo alrededor de ella cambió con un sonido explosivo, y en el caos el agua brillaba con un fulgor irreconocible. El último pensamiento que le sobrevino antes de perderse en el mar fue la idea que su hija no solo estaba atrapada, sino que formaba parte de algo que nunca había imaginado. Y cuando finalmente emergió, la visión que encontró fue indescriptiblemente impactante. Valeria no estaba sola. Junto a ella, como sombras de un pasado nunca considerado, estaban figuras familiares que debieron haber sido fantasmas. Y en medio del silencio, Laura entendió. Aquello no era un viaje hacia la libertad. Era un lazo inesperado que ataba todo, girando por sus vidas de una forma que nunca hubiera podido imaginar. ¿Quiénes eran realmente esas figuras y qué harían con Valeria? ¿Podría salvarla antes de que fuese demasiado tarde? Las olas rugían. Un sonido ensordecedor que llenaba el aire con una energía caótica. Laura estaba sumergida en el agua fría, pero el calor de su determinación la mantuvo a flote. Mientras nadaba hacia la superficie, recordó las palabras de Valeria resonando en su mente. Siempre ha sido así. ¿Qué significaba eso? Cuando emergió, la vio. Valeria flotaba rodeada por la luz del sol, pero la preocupación cubría su rostro, y su mirada buscaba desesperadamente a su madre. «¡Mamá!», gritó.
y el sonido llegó como un eco en el viento. Laura sintió una oleada de amor y miedo. «¡Estoy aquí, hija! ¡Estoy aquí!». Nadó rápidamente hacia ella, pero el hombre desconocido se interpuso como una sombra al acecho. «No puedes salvarla, no puedes escapar de lo que eres», dijo, su voz grave resonando entre las olas. La rabia se encendió en el pecho de Laura. «¡Suelta a mi hija!», gritó, pero el océano parecía sabotear cada palabra. Mientras tanto, Marco luchaba en el agua, tratando de alcanzar a Valeria. Laura comprendió que esto era lo que había estado evitando, el pasado, las decisiones y los secretos que siempre la había perseguido. «Valeria, ven aquí». Laura extendió su mano y en un momento de conexión, su hija la miró con ojos llenos de lágrimas y determinación. «No tengo miedo, mamá. Conozco la verdad. Debemos enfrentarnos a él juntas». Las palabras de Valeria atravesaron el viento como un rayo de esperanza. El extraño retrocedió, sorprendido por la resistencia. «No saben con quién están tratando», murmuró. Pero Laura sabía que tenían el poder. Valeria, con un grito que resonó en el aire, se lanzó hacia su madre. El mundo parecía volverse lento. Laura abrazó a su hija, y en ese instante la conexión entre ellas brilló intensamente. Marco emergió a su lado. «Juntos», pronunció, y las manos de los tres se entrelazaron. La fuerza del mar. Las sombras del pasado se desvanecieron como neblina. Con un grito unificado, juntas, se lanzaron hacia el desconocido. Era como si el océano mismo respondiera al latido de sus corazones. La luz que emanaba de ellos era tan intensa que el hombre pareció tambalearse. La ola colosal se cernía sobre ellos, pero juntos fue que encontraron el valor para enfrentarse a la tormenta. De repente había calma. Con un destello, el mar se aplanó y el desconocido, abrumado, desapareció en la profundidad de las aguas. El silencio fue un bálsamo. Laura, Valeria y Marco, exhaustos pero vivos, se miraron. «¡Lo hicimos!», respiró Valeria, y el alivio inundó a Laura. Habían enfrentado lo que más temían y su unión les había dado la fuerza para atravesar la oscuridad. «Debemos irnos de aquí», Marco afirmó, y con un asentimiento de Laura, nadaron juntos hacia el yate, donde los esperaban las respuestas y la posibilidad de un nuevo comienzo. La tormenta había pasado, pero el eco de los secretos persistía. Mientras el sol caía en el horizonte, Laura tomó la mano de Valeria, sintiendo una renovada conexión. «Te prometo que siempre estaré aquí», le susurró. Y aunque aún había sombras por desenterrar, juntas estaban listas para enfrentarlas. Así, mientras el mar se calmaba, el futuro brillaba ante ellas. Las verdades, ahora fuera de las sombras, solo podían guiarlas hacia adelante. Pero la pregunta que quedaba en el aire, como susurros entre las olas, era: ¿qué otros secretos estaban a punto de ser revelados? Ahora que has llegado al final de esta poderosa historia, necesitas suscribirte al canal inmediatamente. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace tan impactante. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber.